Bienvenidos al podcast Hablemos de Psicología. Más información, menos estigma. El día de hoy les estaremos platicando acerca de lo que es la depresión infantil. Yo soy Ellen Powell y como invitados especiales tenemos a Daniel Ochoa y Nelson Marroquín. Bienvenidos sean ustedes dos a este podcast. Nosotros estamos muy entusiasmados por tenerlos acá. Daniel, a mí me gustaría que nos contaras qué es la depresión infantil. Bueno, Ellen, la verdad es que para tocar el tema de la depresión infantil creo que es importante irnos a la raíz de este concepto que sería depresión, tomando la definición que nos da la OMS, traduciendo lo que es el trastorno mental caracterizado por una tristeza persistente y pérdida del interés en las actividades cotidianas con una duración de más de 2 semanas que dificulta el desempeño en el estudio o trabajo y la capacidad de afrontar la vida diaria. Creo que para el tema de depresión infantil es importante resaltar o rescatar el punto de tristeza persistente y pérdida del interés, puesto que es lo que más usualmente encontraremos en conducta manifiesta respecto a lo que va a ser la depresión infantil. Vamos a tener a los niños un poquito más apagados, sin tanto interés en las actividades que suelen o solían hacer antes de la situación actual, ¿verdad? Muy interesante lo que tú acabas de decir. De hecho, me llamó la atención que dijiste que nosotros podemos identificar a los niños como más desanimados, más apagados. Y aquí me surge una duda. ¿Cómo podría yo identificar que mis hijos, estudiantes, sobrinos o primos estuvieran padeciendo una depresión? ¿Cuáles son esos signos que lanzan alertas? Ok, respecto a la depresión infantil, vamos a encontrar una amplia gama de síntomas y signos, pero creo que para la identificación desde la perspectiva del público común, respecto a ver si tu estudiante, si tu hijo, sobrino o cualquier niño que esté en tu contexto pues padece algún trastorno, en este caso el trastorno depresivo, creo que nos basaríamos en 3 puntos. El bajo ánimo o ánimo depresivo, la agedonia y la dinamia. El ánimo depresivo pues consistiría en 2 puntos, en la respuesta cohibida o la respuesta reactiva. En la respuesta cohibida pues hablaríamos de tristeza, que el niño pues se va a presentar con ánimo de tristeza. En la respuesta reactiva tendríamos al niño en una postura de irritabilidad, con más energía, a veces apático, en algunos puntos agresivo, sea físicamente o verbalmente respecto a las figuras de autoridad, protectores o padres, ¿verdad? En el segundo punto, pues en la agedonia tenemos lo que sería la pérdida de interés de las actividades. Si pues tu niño salía a jugar fútbol, pues ya no lo va a hacer. Si tu niña le gustaba el básquetbol, ya no lo va a hacer. Si tenías algún estudiante fascinado por la clase de cocina, pues ese niño ya no va a tener ese mismo interés, ¿verdad? Y por último, pues la dinamia, que sería la fatiga o el cansancio, pues vemos a los niños que cuando presentan algún trastorno depresivo van a tender a disminuir su actividad física. Se van a ver más lentos, van a arrastrar los zapatos cuando caminan, hombros caídos, entre otros síntomas que ya pueden ser generales. Podemos encontrar ideas de minusvalía, poca atención, disminución de apetito. Importante, la desregulación del sueño y síntomas somáticos que pueden ser dolor de cabeza, dolor de estómago, de alguna extremidad, respecto a ser somatizado el trastorno depresivo. Sin embargo, quiero aclarar que no es que uno pueda identificar y diagnosticar al individuo o al niño siendo un público común. Hay que tener en claro que no se deben de poner etiquetas pues así al aire y tan fácilmente, porque también es perjudicial. Muchísimas gracias, Daniel, por contarnos acerca de estos aspectos tan importantes. A mí me surge otra duda y me gustaría invitar a Nelson a que nos contara cómo es que se origina la depresión infantil y qué tipos de depresión hay.
Con mucho gusto, Ellen. Te cuento que en relación bueno, primero que nada, si hablamos del término depresión infantil, es un término relativamente nuevo en relación a su estudio. Dicho sea de paso, pues la historia nos ha demostrado que siempre todos los trastornos, todo el estudio de enfermedades y fenómenos está dirigido a la gente adulta, a las personas mayores, y pues en este caso no es una excepción. Hasta los años 40 empieza a estudiarse la depresión infantil. Pero hasta 1980, con la aparición del DSM-3, es que aparece ya como un trastorno, como algo de estudio clínico, la depresión en niños y en adolescentes. Eso es en relación al origen del trastorno como una afección médica que amerite atención clínica o médica, ¿verdad? Pero en relación a las causas y el origen que tiene en cada individuo, como lo decía Daniel, no podemos estar poniendo etiquetas y no podemos generalizar, no podemos venir y decir que a todos les afecta por igual. Pero efectivamente pueden haber causas biológicas, la depresión en niños puede tener orígenes biológicos. Estos van desde orígenes genéticos hasta neuroanatómicos. Genéticos, ¿por qué? Porque si un padre tuvo depresión o un trastorno depresivo mayor, el niño tiene o tiene tendencia a poder padecer este trastorno. En cuanto a las causas psicológicas, pues el trastorno depresivo en niños se puede presentar debido a eventos vitales que el niño los percibe como negativos, como por ejemplo la ausencia de un padre, ya sea por pérdida, por muerte, por separación o porque simple y sencillamente el padre pues es ausente. Problemas de regulación afectiva, cuando el niño no se percibe como un ser amado dentro del hogar, que es su primer círculo de socialización. Esto puede generar en el niño un trastorno depresivo. Y cuando ya vamos más allá o el niño va creciendo, pues definitivamente ya empieza a tomar relevancia todos los ámbitos de socialización para el niño, aspectos con pares o amigos, que un ambiente escolar, por ejemplo, que no es ameno para el niño. El cambio de un colegio a otro podría ser un motivo de que inicie un trastorno depresivo en el infante. Eso pues definitivamente. Adicional a eso, podemos agregarle factores incluso económicos, porque se han realizado estudios en los que se demuestra que el grado o la clase social a la que el niño pertenece influye mucho en el manejo de la depresión, o cómo todos los factores que acabo de mencionar van a influir, o el niño va a tener la capacidad de resiliencia, ante este trastorno. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, tú preguntabas acerca de las variantes, y pues variantes en relación a este trastorno son muchas, pero vamos a ponerle atención básicamente a dos. En primer lugar está la distimia, que es un trastorno caracterizado por una intensidad baja en las emociones negativas del niño. ¿Eso qué quiere decir? Que la tristeza y el sentimiento pues básicamente de tristeza es leve, pero la temporalidad es mayor. Entonces debemos aprender a tener o a estar conscientes de que, como decía Daniel, no se puede etiquetar al niño, pero dependiendo de la temporalidad ya podría clasificarse como una distimia. Y el trastorno depresivo mayor, que este sí ya requiere un poco de mayor atención. Este es más fácil de identificar tanto por los adultos como por lo que el niño me va a decir a mí que siente, que tiene o que le está afectando. La pérdida de interés en actividades que al niño le gustaban, como lo mencionaba Daniel. Si al niño le gustaba jugar básquetbol, deja de hacerlo. Si al niño le gustaba, no sé, posiblemente salir a jugar en bicicleta, deja de hacerlo. Y junto con esto se van a presentar una serie de signos que nosotros vamos a poder observar en el niño, y que allí es donde cobra relevancia el papel del cuidador, porque allí es donde
el cuidador debe tener mucho cuidado al momento de observar el comportamiento del niño para poder iniciar un tratamiento oportuno, ¿verdad? Entonces, creo que hasta allí no sé si tienes alguna otra duda con relación a, a la pregunta que realizaste. Fíjate que a mí me gustaría lanzarle ahorita el lugar a Daniel porque él mencionó algo acerca de la temporalidad, acerca de que dura 2 semanas. Daniel, ¿nos podrías ampliar un poquito más la información acerca de esto, por favor? Sí, con todo gusto, Ellen. Fíjate que con la temporalidad sí tenemos como mínimo 2 semanas. Sin embargo, vamos a encontrar que las preguntas usuales que nos van a hacer es, mire, de parte de los pacientes, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto me va a durar la depresión? O de parte de los cuidadores que llevan a los niños, que es el tema de depresión infantil que estamos tocando, van a decir, mire, ¿y cuánto le va a durar la depresión a mi hijo? ¿Cuánto va a durar el proceso terapéutico para que él ya no tenga depresión? Eh, pues aquí está la cuestión de que no podemos estipular un tiempo estimado para decir, mire, si le va a durar un mes, le va a durar 6 meses, porque las causas y los contextos de los individuos son totalmente diferentes en todos los casos. Creo que es casi imposible hacer una situación pues repetible en todos sus aspectos. Dicho eso, pues también podemos ubicar en el tema de temporalidad a los niños respecto a qué tipo de conductas pueden llegar a manifestar según su edad. Porque, y también como cuánto les puede llegar a durar. Porque recordemos que la etapa de la infancia pues va desde los 0 a los 12 años, pero podemos hacer una separación un poquito más detallada entre los niños de 7 a 12 años y de los niños de 7 a menos años. Pues entre los menores a 7 años, pues vamos a encontrar conductas menos complicadas, menos duraderas. Sí vamos a encontrar menor actividad, menor interés por algunas cuestiones que pues a ellos les puede llegar a gustar, pero donde se vuelve un poco más detallado o más posible de identificar de parte de un público común los aspectos para pues decir, pues mi hijo, mi sobrino, mi estudiante tiene algo probable, puede llegar a ser esto, es de la edad de los 7 a los 2 años. Es cuando podemos identificar la irritabilidad, la apatía, la agresividad que puede llegar a tener con otros niños y pues siempre anda con lenguaje pues agresivo a la ofensiva. Eh, Podemos hablar del letargo o retraso psicomotor, que pues es ya cuando están como apagados energéticamente. Y pues más que todo también tocar la desregulación del sueño que habíamos mencionado antes. Eh, sí, quisiera también tocar algo que es respecto a la temporalidad. Es que respecto a la distimia, los niños los niños y los adolescentes tienen un mínimo de 1 año para que se le clasifique como distimia. Pues dado el nombre que se le da a este trastorno, es el trastorno pues persistente y tiene un tiempo pues estipulado para ser clasificado como tal. No sé Wow, si te responde muy, la muy pregunta, Ellen. interesante lo que tú nos cuentas. A mí me surge otra gran duda con respecto a esto y es, ¿qué factores pueden hacer que un niño o niña sea vulnerable para desarrollar una depresión? Eh, pues creo que aquí es importante dividirlo en dos. Rápidamente creo que tenemos los factores de riesgo, dentro de los cuales podemos hablar de antecedentes de abuso físico, sexual, antecedentes de síntomas depresivos, como lo mencionaba Nelson, puede ser pues, de parte de los padres o de algunos otros familiares, se va a crear esta predisposición a padecer a padecer el trastorno. También, pues en la edad postpuberal, que ya corresponde a los adolescentes, también se genera un mayor porcentaje de susceptibilidad a padecer el trastorno. Ahora, pues,
Para complementar rápidamente parte de los factores de riesgo, también tenemos que tomar en cuenta los factores de protección. La psicoeducación a los niños, cómo manejar sus sentimientos, las emociones, las situaciones, porque aunque son pequeños, también tienen que llevar un proceso oportuno para manejarlo todo. El reforzamiento de amistad, reforzamiento de relaciones estrechas con la familia, eso es muy importante, también con los cuidadores, que son las figuras pues, de más seguridad, y generar pues más actividad para el niño y más que todo participación en grupos, que eso les permite ser más activos emocionalmente también. Muchísimas gracias, Daniel, por ese gran aporte. A mí me gustaría ahorita preguntarle a Nelson, Nelson, ¿con qué otros problemas psicológicos podrían ligarse al mismo tiempo que surge una depresión? Es decir, ¿pueden existir dos problemas o cómo es esto? Sí, efectivamente. No solamente con otros problemas psicológicos, o sea, la depresión se va a presentar con muchos otros trastornos, tanto físicos como tú mencionabas, como psicológicos. Va a depender también de la edad del niño o el adolescente, pero de entrada, el niño al momento de presentar un trastorno depresivo, pues de entrada va a tener problemas de socialización. Por el poco interés que presenta ante las actividades que generalmente realizaba. Dejar de compartir con sus amigos, con sus familiares. Otro tipo de trastornos que se van a presentar de inmediato son problemas de aprendizaje. El niño va a bajar considerablemente su rendimiento académico, su rendimiento escolar. Va a empezar iniciará con trastornos hay una relación estrecha, mejor dicho, entre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el caso de la depresión, aunque no lo parezca, hay estudios que revelan que este trastorno está sumamente ligado al trastorno depresivo. Otro trastorno que es importante mencionar es el trastorno adaptativo o por adaptación, que se presenta en el momento en el que el niño tiene algún cambio drástico en su rutina, como un cambio de colegio, la pérdida de algún familiar, como lo mencionaba anteriormente, ya sea por muerte, por separación o simple y sencillamente porque cambió la rutina. Entonces, cuando hablamos de comorbilidad o de otros trastornos relacionados con el trastorno de la depresión, pues creo que principalmente vamos a encontrarnos con los trastornos de aprendizaje, de socialización y definitivamente los trastornos adaptativos. Nelson, a mí me gustaría que también ahorita tú pudieras platicarnos acerca de que, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado ahorita, ¿qué repercusiones hay para un niño que padece depresión y llega a ser tratado, pero también qué pasa para el niño que no es tratado? Hablar de repercusiones en un niño, hablamos también de la calidad de resiliencia que el niño tenga y del ambiente familiar en el que él se desenvuelva. Sin embargo, como te mencionaba anteriormente, uno de los primeros problemas que el niño va a presentar al tener un problema o un trastorno depresivo van a ser los problemas de aprendizaje. Eso va a ser de entrada, porque el deseo, la gana de querer aprender definitivamente pues se pierde por el ánimo depresivo que el niño presenta. Vamos a tener niños con una baja autoestima considerable. Realmente eso es una parte que los cuidadores o las partes encargadas del niño tienen que prestar mucha atención y un reforzamiento constante a la autoestima, porque a consecuencia de su baja autoestima y de su poco deseo o su pérdida de interés en las actividades que antes le parecían interesantes, va a tener un déficit considerable en las relaciones sociales que él vaya a tener, como te mencionaba anteriormente, con sus amigos,
con sus profesores, con sus propios familiares, va a tener consecuencias, como te decía, de socialización, relaciones sociales disfuncionales. Va a caer el niño en una sensación de inseguridad. Eso también es un tema muy, muy importante. Y en el peor de los casos, como lo mencionaba Daniel, una tendencia suicida o por lo menos ideas recurrentes dirigidas hacia muerte, ¿verdad? Y no hablar del estrés, y sin hablar del estrés, ¿verdad? En el que el niño se va a encontrar inmerso. Dependiendo, como te decía, de la edad, porque si el niño sabe expresar lo que está sintiendo, el estrés creo que podría ser manejado de manera diferente, pero un niño en una edad pequeña, en su primera infancia, por ejemplo, no va a poder expresarlo, no va a tener las palabras para poder decir qué es lo que tiene, lo cual va a generar ansiedad, estrés y como consecuencia, como te lo mencionaba anteriormente, en casos sumamente extremos, las ideaciones suicidas, ¿verdad? Creo que esos son los problemas que se deben abordar de entrada, tanto para el cuidador como para el profesional que esté atendiendo al niño, ¿verdad? Me parece muy, muy importante lo que cada uno acaba de aportar a este podcast. De hecho, la razón de ser de este espacio es para generar como más empatía, más información y menos estigma. Y para poder concluir este episodio, a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera dar una recomendación a nivel general acerca de lo que es la depresión infantil. No sé quién quisiera empezar. Vale, creo que empezaré yo. La verdad es que mi recomendación, ya que espero que este contenido sea a público en general y a otros profesionales, es mantener la menor cantidad de etiquetas posibles y pues en el momento en el que uno identifique algunas conductas que no sean usuales en algún niño, eh, pues sí, es cuestión de apoyarle, pero también apoyarle desde el área profesional. Entonces, adjudicarse no, pues llevarle a algún lugar donde puedan darle una asistencia adecuada y oportuna es una muy buena idea. Pues por mi parte, a mí me queda decir que pues los dispositivos electrónicos como los celulares, tablets, etcétera, no son educadores y Google no es un psicólogo. Entonces creo que mi recomendación iría más por el lado de que busquen ayuda profesional para sus niños en el momento de que vean, como lo decía mi compañero, que vean conductas diferentes, que sean motivo de alerta y que puedan tener una atención oportuna para los niños y adolescentes. Decía alguien por ahí que los niños y los jóvenes no pueden tener problemas porque no tienen responsabilidades, pero esa es una idea tan equivocada como eh, peligrosa, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va mi recomendación y gracias, Ellen, gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ambos por haber enriquecido con mucha información este espacio y esperamos nuevamente poder tenerlos en un próximo episodio. Gracias.